En el vídeo de hoy vamos a ver los 3 ETFs que necesitas para convertirte en millonario con unos pocos cientos de euros al mes. Y sí, no es clickbait, te lo prometo, te voy a enseñar y te lo voy a demostrar cómo. Y además te voy a dar las herramientas, te voy a dar 2 herramientas de inversión para protegerte contra la hiperinflación, que esto me lo habéis pedido mucho en los comentarios y yo siempre os hago caso, y otra que es la mejor herramienta para invertir a largo plazo y que tiene la mejor ecuación riesgo y rentabilidad. Así que quédate hasta el final porque esto es un mini curso condensado de inversiones. Bien, en primer lugar, déjame explicarte qué es un ETF. Y es que un ETF es algo muy sencillo de explicar. Es como un fondo de inversión tradicional, pero que se puede comprar y vender en el mismo día como si fuese una acción. ¿Qué quiere decir esto? Tú, cuando intentas comprar un fondo de inversión, plantas tu orden de compra y al día o 2 días se realiza la compra de ese fondo de inversión. Porque el fondo de inversión solo se sabe cuánto vale al final del día, cuando se cierran las posiciones que contienen ese fondo de inversión. En cambio, en el ETF, al final tú puedes comprarlo y venderlo al momento, en cuestión de segundos, y saber en todo momento qué valor tiene, ¿de acuerdo? Esto está haciendo que se convierta en una herramienta increíble para invertir de manera pasiva en índices o en sectores concretos. Y se está comiendo literalmente la inversión. En Estados Unidos el peso que está cogiendo los ETFs son increíbles y le están ganando un terreno rapidísimo a la inversión en acciones y a la inversión a través de fondos de inversión. Lo bueno de los ETFs es que no solo te permiten invertir en índices como los fondos indexados, de igual manera, sino que también te permiten incluso invertir en materias primas o en sectores tan concretos pues como pueda ser el de la biotecnología, el del metaverso o incluso el de los semiconductores. Hoy te voy a enseñar los 3 ETFs que creo que más sentido puede tener en cartera en los próximos 20 años y que creo que mayor ecuación rentabilidad-riesgo te van a dar. La única desventaja que puede tener un ETF frente a un fondo de inversión es que tú los fondos de inversión los puedes cambiar unos por otros sin tener que pasar por Hacienda. Es decir, si tu fondo ha subido mucho, tú lo puedes cambiar a otro fondo o una parte o todo sin tener que tributar por las ganancias que has tenido. Esto con los ETFs no pasa, al menos en España. Yo donde resido en Andorra sí, en otros países también, pero en España todavía no, ¿vale? Un ETF es como una acción y si tú vendes un ETF para comprar otro ETF, te toca pasar por caja si has tenido plusvalías. Lo que te tocaría pagar es de un 19 a un 23% dependiendo de cuánto hayas ganado, ¿de acuerdo? Esto lo marca Hacienda. Pero como te voy a enseñar a continuación, esto ni siquiera es relevante en una buena estrategia de inversión porque lo que vamos a hacer es comprar un ETF que haga que nunca lo tengamos que vender, que se rebalancee solo dentro y que por tanto no haya que cambiar entre distintos ETFs y no pasar por Hacienda hasta el día de mañana dentro de 20 o 30 años cuando queramos retirar nuestras ganancias. Oye, si lo quisieses hacer antes, pues entonces pasas por caja antes, pero si no la quieres vender, pues no tienes que pasar por Hacienda. Bien, el primer ETF está pensado para todos aquellos que están muy asustados con el tema de la inflación, para todos aquellos que piensan que de inflación puede pasar a ser hiperinflación y que por tanto pues las acciones o el dinero en cash va a perder muchísimo valor y busca una manera de protegerse ante esta hiperinflación. Nos están bombardeando en las noticias, con noticias como esta, donde nos dicen que en España la inflación en el último año ha sido de casi el 6%, es decir, el dinero que tienes en la cuenta bancaria ha perdido un 6% del valor, y si te quieres proteger, no hay mejor manera que hacerlo con el oro, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que invertir en oro generalmente es difícil, porque para invertir en oro pues puedes ir a una joyería o a una tienda que se encarga de distribuir productos de oro para inversión y comprar bien un lingote de 1 kilo, de medio kilo, de 100 gramos, o pequeñitos lingotes, o incluso monedas de oro. Pero ¿qué pasa con esto? Que incluso una moneda de oro o un lingote de 100 gramos tiene un precio muy alto, ¿de acuerdo? Tiene barreras de entrada muy altas y además tiene un segundo problema, y es que es difícil de custodiar. No es como tú compras una acción, un ETF, un fondo indexado, lo tienes en tu móvil, en tu broker y te olvidas. Si te entran a robar en casa no pasa absolutamente nada, ¿de acuerdo? En cambio, si te entran a robar en casa y tienes 10.000 euros en oro, pues es un problema grande si lo descubren los ladrones y se lo llevan. Entonces, ¿qué pasa? Que es posible invertir en ETFs porque, como te explicaba, se puede invertir incluso en materias primas a través de ETFs desde muy poco dinero al mes, concretamente desde 10 euros al mes si lo deseas, ¿de acuerdo? Este ETF que te pongo aquí en pantalla te va a dar exposición al oro de manera física, pero a través del ETF desde apenas estos 10 euros al mes, y va a reflejar la cotización del precio del oro. Si el precio del oro sube un 5%, el valor del ETF subirá prácticamente un 5%. Si cae un 5%, pues el ETF replicará esa caída.
Algo muy importante que te tienes que plantear cuando inviertes en ETFs que invierten en materias primas como es el oro o la plata, es que te asegures que el ETF tiene réplica física. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un ETF que simplemente de manera sintética a través de derivados e historias replique el precio del oro, sino que de verdad esta gestora tenga en propiedad el oro suficiente para reflejar la variación del precio del oro de manera real. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú quisieses liquidar tu ETF, la gestora simplemente lo que hace, ¿de acuerdo? Sería o vender tu participación de oro o simplemente venderle tu participación a otra persona que la compra, ¿de acuerdo? Pero tiene un respaldo físico en oro. Es decir, realmente tú compras este ETF y hay por detrás un banco que está custodiando o una gestora que está custodiando tu oro, ¿de acuerdo? Tu participación de precio en oro. Esto es importantísimo y para eso te tienes que asegurar, como en este caso, que pone que es de réplica física. La comisión de este ETF es súper pequeña, de solo el 0,39% anual. Esto en un ETF de oro físico es nada, está tirado de precio. Esto quiere decir que cada 1.000 euros que tengas, pues 0,39% se va en comisiones cada año. Pero esto, por poder invertir en oro y que te lo custodien de manera segura, no es absolutamente nada. Si tuvieses que comprar una caja de seguridad en un banco, te acabaría costando más dinero probablemente de este 0,39% que te cobran por poder invertir en oro y conseguirías tener exposición al oro que al final históricamente y de manera muy consensuada a nivel global es la mejor protección contra la inflación. Hay quien dice, que a mí me encanta, que no es que el oro se revalorice, ¿de acuerdo? Sino que el euro y el dólar pierden su valor y el oro lo mantiene. Por eso, mientras el euro y el dólar van bajando valor, cada vez cuesta más euros y dólares comprar oro, porque el euro y el dólar con el que lo compras pierde valor. Puedes invertir en este ETF y en los siguientes que te voy a contar desde Trade Republic, que además tiene una promoción ahora que si te registras desde mi enlace en la descripción te van a dar hasta, ojo, hasta 200 euros en una acción de Walt Disney, de Tesla, de Netflix, de alguna de las grandes compañías del mundo solamente por depositar 10 euros y verás que no solo tienen estos ETFs, sino que tienen casi todos los mejores ETFs del mundo sin apenas comisiones, ¿de acuerdo? De hecho, la compra de una acción o de un ETF solo tiene de comisión 1 euro. Por cierto, si eres de fuera de España, si eres de otros países de Europa o si incluso eres de Latinoamérica, escríbeme a mi Instagram que es javi_linares y te explico cómo invertir en estos ETFs desde Latinoamérica, ¿de acuerdo? Hazlo ya y sígueme en Instagram. El segundo ETF, y para mí el más importante y el que si solo tuvieses que tener uno en cartera tiene que ser este, es el MSCI ACWI World, ¿de acuerdo? De la gestora eShares, que es la más grande del mundo, de BlackRock. Este ETF te da exposición a más de 1.600 empresas de todo el mundo ordenadas por el peso que tienen en el ranking mundial. Te va a dar exposición a Estados Unidos, te va a dar exposición a Japón, te va a dar exposición a China, te va a dar exposición a Reino Unido, a Canadá y así a una lista enorme de países, más de 1.600 empresas simplemente ordenadas en función del peso que tienen en el mundo. Esto se llama inversión pasiva, esto se llama inversión en índices, inversión en indexados, ¿de acuerdo? Y es tan rentable, ¿de acuerdo? Es tan difícil de superar la rentabilidad de este fondo indexado, de este ETF indexado, que Warren Buffett hace apenas 15 años hizo una apuesta contra las 5 mejores gestoras de Wall Street y les dijo, oye, si conseguís batir la rentabilidad de este índice, os pago $1 millón. Si no conseguís batir la rentabilidad de este índice, vosotros me pagáis a mí $1 millón. Al cabo de una década, ninguna de las 5 gestoras consiguió batir la rentabilidad del SP500, que es un índice que está incluido en este que te comento, en el MSCI Total World, ¿de acuerdo? Y estas gestoras tuvieron que dar $1 millón a Warren Buffett, que, como no podía ser de otra manera porque es una persona muy filantrópica, cogió este dinero y lo donó a distintas causas sociales. Con esto lo que te quiero decir es que de verdad es la manera más rentable de invertir, indexarse al mundo entero y dejar que con el tiempo vaya creciendo. Su rentabilidad ha sido en más de 100 años de prácticamente un 8 o 7%, incluso después de la inflación. Y esto no quiere decir que nunca tenga caídas, ¿de acuerdo? Cada 15, 20 años, de hecho, hay caídas gordas, pero siempre acaba recuperándose y creciendo su valor. De hecho, la mejor manera de invertir en fondos o en ETFs indexados es invertir el dinero que puedas y después ir haciendo dollar cost averaging cada mes, es decir, metiendo un porcentaje de tus ingresos, porque así incluso si cae, después de que tú inviertas, puedes luego comprar en rebajas y cuando suba se recuperará muchísimo más rápido. De hecho, con Trade Republic hay una forma buenísima de invertir de esta manera, de forma automática, que es lo que se llama como plan de inversión, que tú seleccionas si quieres invertir una vez al mes, 2 veces al mes
o simplemente cada 3 meses le pones la cantidad que quieras y él se encarga de hacerte las compras. Incluso aunque sea de 10 euros, si no te da para comprar una participación del ETF, te comprará pues una fracción de participación del ETF. Esto es una manera buenísima para asegurarte que estás ahorrando e invirtiendo. Y mira, si eres capaz de poner a un lado 450 euros al mes y eres capaz de hacerlo, por ejemplo, desde que tienes 30 años hasta que tienes 65, te asegurarás jubilarte con nada más y nada menos que 1.000.000 de euros o dólares. Pero es que si no puedes ahorrar 450 euros o dólares y solamente puedes ahorrar pues 120, pues estarás consiguiendo igualmente casi 400.000 euros, 300 y pico mil, que te vendrán de maravilla para asegurarte tu jubilación por solamente 100 y pico euros al mes. Ya, hoy en día, con estas tecnologías, con estos bancos online brokers que nos dan estas condiciones tan buenas para invertir, no tienes excusa ninguna para no empezar a invertir. La comisión de este ETF bajísima, solamente un 0,2% anual por darte exposición a más de 1.600 empresas de todo el mundo, ¿de acuerdo? Cuando tú compras este ETF te van a cobrar simplemente 1 euro por la comisión que necesita pagar el banco online para pagar a los intermediarios que le venden el ETF, y luego este 0,2% ya se descuenta de la rentabilidad que ofrece el ETF. Es decir, este 8% que te cuento anual ya es después de este 0,2%, incluso después de ese euro que cuesta comprar el ETF. Así que no te preocupes porque las comisiones son irrisorias. Un 0,2% por este producto es 10 veces menor que lo que tienen de media los fondos de inversión comunes tradicionales. Por cierto, un notición, he empezado a subir contenido a diario en Twitter y en Instagram. Voy a subir capturas de mis inversiones, frases de creación de riqueza y historias motivadoras para que te animes y te mantengas en el camino del inversor y mis pensamientos sobre cómo está yendo el mercado. Así que te dejo los links en la descripción, junto con el link de Trade Republic para la promoción de la acción gratis de hasta 200 euros y el link a estos ETFs. Vete, dale ahí a todos los likes y suscríbete al canal y suscríbete a mis redes, que te voy a echar una mano a que te mantengas motivado para invertir todos los meses. Y por último, el último ETF que recomiendo que tengas en cartera si quieres intentar protegerte de la inflación y especular un poquito a que estos cuellos de botella en la producción y la fabricación va a seguir, es un ETF de semiconductores como este que te dejo aquí, ¿de acuerdo? Son muchos los directivos de grandes empresas tecnológicas que están diciendo que el problema con los semiconductores es real y que perciben que la inflación va a inflar sus precios durante bastante tiempo todavía, es decir, no ven solución a corto y medio plazo, ¿de acuerdo? Sin ir más lejos, Elon Musk lo dijo, hay fábricas de coches que han tenido que parar su producción parcialmente, como ha pasado en la SEAT en Martorell, en España, y sin duda es un problema que no parece que vaya a parar, porque la gran revolución tecnológica que estamos viviendo se basa en parte gracias al avance y a la tecnología de los semiconductores, ¿de acuerdo? Por lo tanto, parece que el cuello de botella no se va a resolver próximamente y los precios de los semiconductores y por tanto los beneficios de las empresas que los fabrican y los distribuyen no parece que vayan a bajar. Invirtiendo en este ETF vas a tener exposición a las mejores empresas que se dedican a la fabricación y a la distribución de semiconductores de todo el mundo. De hecho, la exposición que tendrías es un 65% a empresas de Estados Unidos, un 13% a empresas de Taiwán, hay muchísima producción de semiconductores en Taiwán, un 7% en Países Bajos, un 5% en Japón, un 3% en Irlanda y en algunos países más, ¿de acuerdo? Sin duda es una gran opción tener exposición a este ETF para hacer así que la inflación pueda ser un poquito amiga nuestra en vez de enemiga. También puedes encontrar este ETF en Trade Republic, puedes hacerlo aprovechándote de la promoción de la acción gratis de hasta 200 euros, ¿de acuerdo? Y me parece muy interesante estas 3 ETFs que hemos visto para crear una cartera muy top para los próximos años. Si yo me tuviese que quedar con uno sería con el segundo y de hecho el mayor porcentaje de mi patrimonio está en ese tipo de ETFs, en ETFs al MSCI ACWI World, ¿de acuerdo? Como ves, explicándote cómo funciona el índice, ¿no? Del ACWI World, que invierte en todos los países del mundo, ya ves que la desventaja fiscal que tienen los ETFs frente a los fondos indexados no es tan grande, porque con fondos indexados necesitarías una cartera de 3 o 4 fondos indexados para poder replicar el índice de todas las empresas del mundo e ir traspasando de uno a otro para mantener la proporción. Sin embargo, con los ETFs, con uno de ellos, como el MSCI que te he enseñado, ya tendrías todo esto y no tendrías que andar rebalanceando de uno a otro. Y al no tener que rebalancear, no tendrías que pagar impuestos. Por tanto, puedes tener este ETF y mantenerlo de por vida y tendrás una cartera mejor que la del 99% de inversores. Pero si te gusta lo de la gestión pasiva, lo de índices en sectores que tú, pues por conocimiento que tengas por tu profesión o por contactos, pienses que lo pueden reventar, pues también puedes
utilizar estos ETFs como el del oro para protegerte de la inflación o como el de los semiconductores o incluso uno muy interesante que hay y que quiero traeros al canal si tenéis interés. De hecho, hace muy poquito, hace un par de semanas, invertí 6.000 euros en dos cositas que si quieres que las traiga al canal, déjamelas en los comentarios y yo te las traeré en el próximo vídeo. Y nada, hasta aquí este vídeo, espero que te haya servido para animarte a invertir o si no, pues para mantenerte motivado o para seguir investigando y seguir aumentando tu conocimiento como inversor. Suscríbete al canal, dale al like muy fuerte, que eso me ayuda a que el algoritmo entienda que este contenido es bueno y lo enseñará a más gente, seguirá creciendo y yo seguiré aquí todas las semanas para intentar traerte el mejor contenido. Hasta pronto, amigos.